Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Pepe Álvarez Suárez, secretario general de UGT, bienvenido a este programa. Hola. ¿Está España para afrontar una huelga general? España siempre está para afrontar una huelga general. Lo que en estos momentos no hay ni condiciones ni razones. Y en consecuencia creo que es absurdo plantearse una huelga general. En los últimos 7 años que usted ostenta este cargo, ¿en cuántos momentos se han planteado hacer una huelga general? Bueno, en realidad en estos 7 años los 2 primeros que no éramos capaces de romper con las reformas que había hecho el presidente Rajoy, en algunos momentos nos lo planteamos, pero a partir de ahí llevamos 5 años que yo creo que en la sociedad española en tan poco tiempo nunca ha avanzado tanto. ¿Y cómo te vas a plantear hacer una huelga general si estás consiguiendo que la gente que tiene un contrato temporal tenga un contrato indefinido, si consigues que el salario mínimo interprofesional crezca un 40% en 4 años, si consigues que el sistema de pensiones no solo genere las condiciones para que financieramente sea sostenible, sino que además las pensiones vuelvan a subirse con el IPC? Una huelga general no se inventa, tiene que haber razones. La razón es que ha dado Solidaridad, que es el sindicato de Vox, que ha convocado precisamente esa huelga general para el próximo 24 de noviembre. Está la amnistía, no habla ni del encarecimiento de los precios, ni de otras situaciones laborales que mejorar. ¿Usted qué opina de todo esto? Bueno, en realidad a mí me parece que llamar sindicato a un colectivo de un partido político que de 300.000 delegados tiene 169, según los datos que ayer mismo pedí al Ministerio de Trabajo, me parece que es excesivo, ¿no? Entonces, si hay un partido político que considera que tiene que convocar una huelga general, me parece ilegítimo, porque no debe de hacerlo, porque no está previsto en el ordenamiento jurídico que se haga, y si además la razón es para saltarse el resultado de unas elecciones generales, también, porque en realidad estos días no se va a discutir la moción de censura contra el señor Sánchez. Perdón, estos días no se va a discutir la amnistía, estos días se va a discutir la investidura o no del señor Sánchez. Ya tendremos tiempo, cuando llegue el debate de la ley de amnistía, de poder discutirlo, ¿no? ¿Y qué es para usted una amnistía? Pues el perdón a personas que cometieron delitos y que ese perdón del Estado tiene beneficio para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo ve esta ley de amnistía? La verdad es que no he tenido tiempo de acercarme excesivamente al redactado. He oído esta mañana los comentarios. Me parece que en Cataluña vamos en la buena dirección y que España necesita que Cataluña se recupere el tono, y a la vez recupere el tono con España. Esto se hizo bien con los indultos, que también representaron en su momento una cierta ruptura. Creo que ahora va a ir bien, y estoy convencido que dentro de 3 años, como ahora nadie discute que los indultos fueron buenos, veremos que la ley de amnistía de alguna manera lo que ha hecho es cerrar ese círculo y permitir
pues que en Cataluña, en España y en Cataluña hablemos de las cosas que preocupan a la gente. Precisamente por la amnistía hemos visto, llevamos una semana, más de una semana, viendo rechazo en algunos puntos de todo el país. Hemos visto los peores momentos en la calle Ferraz, que es donde el Partido Socialista tiene su sede principal. ¿Usted cómo ve todas estas concentraciones, esta respuesta por parte de algunos sectores de la sociedad? A ver, no es fácil. A mí me cuesta mucho visualizar la violencia que veo en estas manifestaciones. Me preocupa extraordinariamente que haya personas que frivolicen con cosas tan duras, tan graves como es el nazismo y lo que ha representado en Europa, o como es el franquismo y lo que ha representado en España. La verdad es que yo pensaba que ese era un capítulo de la historia de nuestro país que ya teníamos superado, y hemos visto que no, aunque sea una minoría, pero se visualiza. Y yo tampoco he oído por parte de la derecha española ninguna descalificación a esas aptitudes, ¿no? Más allá de que se descalifique la violencia en términos generales. A partir de aquí, creo que no nos tenemos que engañar. Las movilizaciones que hay tienen poco que ver con los acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista con Junts, con Esquerra Republicana, con Coalición Canaria, con el PNV o con otras formaciones políticas. Yo creo que tiene mucho que ver con un partido que pensaba que iba a ganar las elecciones. Finalmente los ciudadanos no le han dado el resultado que quería, y en estos momentos lo que se quiere es impedir la investidura. Repito, esta semana lo que se va a discutir en el Congreso de los Diputados es la investidura del señor Sánchez. Cuando llegue el debate de la ley de investidura, pues es el momento de plantearnos qué es lo que hacemos, pero en España tenemos un sistema político parlamentario, y quien es presidente del gobierno es aquel quien concita más acuerdos, y hay que concitar acuerdos porque los ciudadanos y las ciudadanas hemos decidido, cuando hemos ido a votar, que tenemos un parlamento lo suficientemente fragmentado como para que se haya que pactar. El Partido Popular parece que no puede pactar con nadie, ni siquiera sabemos qué es lo que ha pactado con Vox, porque a mí me gustaría también saber si un partido que se presenta a unas elecciones regala los votos a otro partido por nada, o hay algunas cosas que no conocemos, pero yo creo que eso hay que superarlo. Es verdad que de alguna manera hay que esperar a que se lleve el debate de la amnistía al Congreso, pero también es verdad que estamos hablando de la amnistía porque es la moneda de cambio de alguna manera que los nacionalistas catalanes han puesto encima de la mesa para darle el apoyo a Pedro Sánchez. Eso tampoco lo podemos perder de vista. No, en todo caso, yo con acuerdo para gobierno o no, mantendría exactamente la misma posición. De hecho, nosotros somos una organización seguramente que porque lo padecemos más que nadie, porque en Cataluña tenemos un peso muy importante, porque somos un sindicato muy transversal, donde conviven diferentes corrientes ideológicas, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista ideológico. Queremos que esta situación se normalice cuanto antes, ¿no? Pero Pepe, ¿se merece Puigdemont la amnistía? Si la cuestión no es Puigdemont, si se la merece o no. Ese sería un capítulo relativamente... ¿Le gusta cuando ve a Pedro Sánchez o a Santos Cerdán negociando con él de todo esto? A mí me parece que... ¿Merece la pena? Eso seguro. Porque que consigamos que el independentismo catalán finalmente esté dentro de la Constitución merece siempre la pena, independientemente de la foto. Que consigamos que la situación catalana y española entre en una vía de plena normalidad merece la pena siempre. Y para cerrar eso, no se trata del señor Puigdemont, sí o no, se trata de los cientos de personas que en diferente medida participaron en el referéndum del 1 de octubre, muchas de ellas abriendo colegios, otras haciendo otras cuestiones. ¿Y por qué vamos a dejar abierta una herida
que podemos cerrar, pasar página y dedicarnos a lo que desde mi punto de vista nos interesa, que es construir España, que es construir Cataluña, que es construir futuro para las personas, ¿no? O sea, ¿usted no cree que se vaya a romper España por esto? Es absurdo. Tantas veces se ha roto España que ya no tendríamos pegamento para pegarla, ¿no? A ver, vamos a ser serios. ¿Cuántas veces se ha dicho a la gente que viene algún día vendrá y no se lo cree nadie? No es el caso. La garantía de que no es el caso es que hay una mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que han vuelto a la Constitución. Lo dicen las encuestas del CEO, lo dice el resultado de las elecciones, y eso se ha hecho gracias a la política de reconciliación que se ha practicado en Cataluña en los últimos años. Le preguntaba por la posibilidad de una huelga general, porque es verdad que aquí, por ejemplo, en Navarra los precios no tocan techo, han subido un 3% este año. ¿Hay motivos para movilizarse más o no? Hablamos de los precios en general, del aceite, de la vivienda, hablamos de la precariedad en el trabajo. ¿No hay motivos para manifestarse porque mejore la sanidad? Bueno, vamos por partes. Primero, lo que tiene que ver con la subida de precios y de salarios, es evidente que hay motivos para manifestarse y de hecho hemos hecho cientos de manifestaciones y de huelgas. Pero la gente se manifiesta por la amnistía. Bueno, y se manifiesta por la huelga del metal en Cádiz, en Cantabria, en Navarra no, porque antes de llegar a la manifestación, la patronal, sabiendo que íbamos a hacer una huelga, se firma el convenio colectivo. El que sea una huelga general o no depende si las reivindicaciones tienen carácter general o no, pero es que los convenios colectivos se negocian uno a uno, y este año creo sinceramente que los sindicatos hemos conseguido un acuerdo para negociar los convenios colectivos que va a permitir, esperemos, si no la inflación no se dispara, mejorar el poder adquisitivo de los salarios en el año 2023. Pero con todo y con eso necesitamos subir los salarios porque efectivamente hay mucha gente que se queda descolgada por la situación de subida de los precios. Me habla de la sanidad, claro. Pero es que en España también hay que hacer pedagogía. La sanidad corresponde a las comunidades autónomas. Y acaban de ganar las elecciones autonómicas en España un partido político de manera muy importante, casi mayoritaria, que resulta que se va a la campaña diciendo que va a bajar los impuestos. Y de hecho está bajando los impuestos a los más ricos. Si ese partido político baja los impuestos y da menos servicios sanitarios en ese ámbito, es en el ámbito en el que hay que trabajar. España es un país que las competencias están en diferentes niveles, con diferentes responsabilidades. Ocurre 3/4 de lo mismo en relación con la vivienda, aunque nosotros hemos pedido a la Administración Central que intervenga, que ponga recursos. Pero a mí me parece que un gobierno como el gobierno de Pedro Sánchez, que repito, ha hecho más en menos tiempo que jamás había hecho en la historia de nuestro país, no, para nada se merece una huelga general. Al contrario, esta descalificación permanente que se hace el presidente del gobierno de España, que es un mentiroso, ¿por qué es un mentiroso? ¿Porque ha subido el salario mínimo como había prometido a los españoles y a las españolas? ¿Porque revaloriza las pensiones como había prometido a los españoles y a las españolas? Porque dijo, entre otras cosas, que iba a traer a Puigdemont de vuelta para meterlo en la cárcel. Bueno, pero con todos mis respetos, seguramente que hay que creer que uno puede hacer aquello que está en sus manos. Eso no está en manos del presidente del Gobierno de España. Bueno, ni ahora, ni mañana, ni pasado. También tenemos en contra de la amnistía a los jueces, a los fiscales, a la patronal, a la COE también. ¿Qué tal se lleva con la patronal? Bien. Yo creo que hay una relación muy cordial, pero defendemos intereses opuestos, y yo entiendo que la patronal en esta ocasión esté mirando de reojo y viendo si hay posibilidades de que no tengamos a Pedro Sánchez de presidente del gobierno, ¿no? No quieren bajar la jornada de trabajo. Yo estoy absolutamente convencido que si el gobierno de izquierdas, de progreso en nuestro país, vamos a ir a las 37 horas y media semanales de trabajo, y eso es un cambio mayúsculo
en las relaciones laborales de nuestro país. Estoy convencido que vamos a ir a un salario mínimo interprofesional del 60% del salario medio de nuestro país, que son 1.200 euros. Por tanto, yo entiendo que la patronal que defiende intereses de parte, pues no le caiga bien este gobierno, incluso que le gustaría que se repitieran elecciones a ver si lo gana. No es el caso de las organizaciones sindicales, que representamos otros intereses, que representamos los intereses de la mayoría. Pepe, ¿qué jornada laboral es justa para usted? Efectivamente habla de la propuesta del Gobierno, de la propia ministra Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, de esas 37 horas y media. ¿Está de acuerdo con las 35? ¿Incluso está de acuerdo con las 32? Han convocado un encuentro aquí en Pamplona precisamente para hablar de eso, ¿no? Una charla de UGT que se llamaba Avanzando hacia las 32 horas, entre otras cosas porque ustedes dicen que es el reto que viene. Bueno, no hay ninguna duda de que las 32 horas es el paso que tenemos que dar en un tiempo breve. De hecho, en Alemania el sector de la automoción de manera mayoritaria ya está trabajando 32 horas, en Francia hay una parte muy importante de la industria que está trabajando 32 horas, o en los Países Bajos, por poner solo 3 ejemplos. Es decir, el aumento de la productividad, la irrupción de las nuevas tecnologías, el proceso de digitalización que tenemos en nuestro país hace que con muchos menos trabajadores se produzca mucho más. Y ese mucho más lo hay que repartir, y hay una parte que tiene que ir a la reducción de jornada. Nosotros llevamos desde el año 84 con la misma jornada máxima legal de trabajo, fue con el ministro Almunia, 40 horas. Es el momento de dar el paso adelante. ¿Qué nos gustaría a nosotros hacer? De manera inmediata, 35 horas. El Gobierno se ha comprometido en el programa de Gobierno a hacer 38 el año 24, 37,5 el año 25, y nosotros el 26 y el 27 vamos a querer llegar a las 35, porque nos parece que es un salto que puede dar el país, que tecnológicamente el país va a ser capaz de absorber todo eso y poder situarnos como un país muy competitivo en el concierto europeo en el que estamos. Y a partir de ahí los convenios colectivos tienen que ir haciendo el trabajo hacia las 32 horas, por eso nos ponemos ese camino, porque llevamos mucho tiempo con las 32 horas. En los convenios colectivos ahora se avanza muy poco, y yo creo que la manera de poder avanzar en los convenios colectivos es que consigamos que desde el punto de vista general se baje la jornada de trabajo. O sea, a ustedes les salen claramente las cuentas de trabajar 8 horas menos por el mismo dinero y que las empresas no lo sufran, porque a los empresarios, a la mayoría de ellos, esas cuentas dicen que no les salen. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, creo que hay ejemplos tan claros de cuál es la reducción de tiempo de trabajo que ha habido para producir lo mismo más, que es indiscutible que los trabajadores y las trabajadoras tienen que llevarse una parte de ese beneficio. La necesidad de formación de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país a lo largo de la vida, en el año 84 prácticamente no existía. Hoy existe, y muchos trabajadores han aumentado la jornada de trabajo, porque para poder continuar trabajando, cuando salen de su faena, tienen que ir a formarse. Por otra parte, las empresas pueden asumir ese nivel de recorte de la jornada del tiempo de trabajo sin ningún tipo de dudas. Lo han hecho el resto de empresas. Los procesos en los que estamos metidos desde el punto de vista de avance tecnológico nos lo van a permitir. ¿Alguien se ha parado a pensar en el año 84 desde el punto de vista de la maquinaria agrícola, para poner el sector primario, para no hablar solo de la industria, podemos hablar también de los servicios, cuáles son las necesidades que tenía de mano de obra para recolectar un determinado número de toneladas de un producto y cuál tiene hoy? Mire, para fabricar un coche, hace 20 años se costaban 60 horas de trabajo, hoy cuestan 16 horas de trabajo. Bueno, eso es lo que hay que poner y situar. Un país no es más productivo por trabajar más horas. Un país es más productivo porque está mejor organizado, porque tecnológicamente está avanzado, y creo que esa es la línea en la que tiene que entrar España. Trabajar menos horas para trabajar más gente y para vivir mejor.
Ahora que habla de coches, ¿qué le han contado de Volkswagen Navarra? Bueno, pues esta mañana he tenido la oportunidad de estar desayunando con Alfredo, justamente porque quería conocer la última situación. Yo creo que han hecho un trabajo excelente, como viene haciendo el comité, la mayoría del comité de los trabajadores de la fábrica de Volkswagen. Hemos firmado un convenio que nos garantiza el futuro a medio y a largo plazo, y la gente de Navarra sabe que la UGT tiene un compromiso pleno con la fábrica de Volkswagen. Lo tenemos nosotros, lo tiene el compañero que representa a España en el comité de vigilancia del grupo Volkswagen, y vamos a estar trabajando con ellos. ¿Se fían de la marca, se fían de los alemanes? Bueno, claro. Para que continúe sus inversiones, para que continúe su futuro. Bueno, es que tampoco nos quedan muchas más alternativas que fiarnos, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de que estamos en el núcleo que decide, que es ese comité europeo en el que por primera vez en la historia hay un español. Por tanto, tenemos un poco más cerca el poder saber qué es lo que dicen, qué es lo que hablan, no solo para la fábrica de Pamplona, también para las del resto de España, para las del resto de Europa y del mundo. ¿Cuáles son los sectores que hay ahora mismo del futuro? Porque hemos hablado de la agricultura, hablamos de la industria agroalimentaria. ¿Por dónde cree que va a ir el futuro? ¿Por dónde se tienen que formar nuestros jóvenes? La verdad es que creo que sobre todo lo hay que ver desde una perspectiva industrial. Hoy en día las demandas del mercado de trabajo están muy relacionadas con la electrónica, están muy relacionadas con el trabajo que tiene que ver con las instalaciones de paneles solares, es decir, hay una gama de demanda que tiene que ver con el cambio, por lo que hace referencia a los temas medioambientales, importantísimo. Es evidente que las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con la informática, con la digitalización, hay un campo brutal. Yo creo que el futuro para nuestros jóvenes está en la formación profesional. Creo que si además España puede avanzar hacia la formación profesional dual, nos dará muchísimas oportunidades a la gente y al país. Desde luego los datos de empleabilidad son tremendos, son más del 95%, ¿no? Del que encuentra prácticamente un trabajo, todo el mundo. Claro, eso es evidente. Pero ¿acompaña la demanda de empleo con la formación? No siempre. Creo que aquí hay un gap terrible. Hay un gap terrible. Yo creo que somos un país que no se ha preocupado por la formación, seguramente porque nuestros padres no pudieron llevarnos a muchos de nosotros a la universidad. Nosotros pensamos que nuestros hijos tienen que ir a la universidad. Error. Si quieren ir a la universidad y pueden, perfecto. Si hacen formación profesional, no van a tener la oportunidad de ir a la universidad, y lo van a hacer después de tener seguramente su futuro trabajando en una profesión que a corto plazo les va a dar incluso más rentabilidad económica que ir a hacer una carrera. Hoy en día España tiene un problema, que tiene la pirámide invertida. Hay mucha gente que estudia carreras universitarias, poca gente que hace formación profesional, y eso lo tenemos que ir cambiando. Creo que es un cambio cultural que tenemos que introducir. Pepe, ¿y el talento? ¿El talento sabemos retenerlo o seguimos buscándolo fuera? Con toda seguridad que no lo sabemos retener, continúa yendo fuera, pero yo creo que eso hay que verlo desde dos perspectivas, ¿no? Una, que efectivamente hay que generar más oportunidades, que la gente que quiera quedarse tiene que tener la posibilidad de quedarse. Pero hay otra, que hay gente que quiere hacer una aventura, porque eso le genera poder aprender otra lengua o dos lenguas más. Y entonces lo que tenemos que hacer, la segunda cosa, es cómo volvemos a traer el talento hacia nuestro país. Y yo creo que España en los próximos años tiene que retener, pero sobre todo traer el talento que se nos ha ido. Fomentar la FP, seguir con la universidad.
para encontrar empleos en distintos lugares, pero ¿percibís desde los sindicatos que hay más jóvenes que antes que quieren ser funcionarios o funcionarias o no? No, yo no creo que eso sea así. Hay una parte de la población que efectivamente quiere ser funcionaria, de esa parte hay seguramente algunas personas que lo hacen no tanto para perpetuarse en la administración, sino como un seguro, y por tanto después de que están 2 o 3 años en la administración emprenden la aventura que querían hacer, pero lo quieren hacer con la posibilidad de tener ese seguro de futuro. Pero yo creo que en general hoy en día hay mucha gente que incluso que quiere ser emprendedora, que tiene talento para emprender. Ayer mismo tuve una reunión con un grupo de jóvenes, algunos de ellos que van a acabar siendo empresarios. Estábamos hablando de los problemas burocráticos que hay para cuando un joven tiene una idea y quiere ponerse a trabajar. Yo creo que tenemos que hacer una administración que elimine todas esas burocracias. Creo que tenemos que hacer una administración que al joven que quiere emprender le dé todas las facilidades, también fiscales. El problema de España no es si esa persona que emprende tiene 2 años de vacaciones fiscales. El problema es que de esos emprendedores tengamos muchas ideas y mucha capacidad de innovar. Y lo está diciendo el secretario general de un sindicato. A mí me parece que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos, porque ese es el talento que nos va a generar empleo de calidad y futuro. Pepe Álvarez Suárez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.